Hola a todos, sean ustedes bienvenidos a este nuevo video programa. Hoy vamos a ver un video extraordinario, una introducción de un tema maravilloso que se llama el tema supraluminar. Es decir, como una nave, estamos hablando de ovnis, platillos voladores, cilindros, esferas, cómo pueden desplazarse más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que aunque viajaran a la velocidad de la luz, que ese tema ya lo vimos en un video anterior, es muy difícil poder trasladarse de una estrella a otra. La razón es que las distancias en el universo son muy vastas. Entonces no es suficiente con tener una velocidad de la luz en el espacio, en el vacío. Es necesario tener un sistema que permita a una nave volar más rápido que la velocidad de la luz. Es interesante ver cómo cuando se hacen comentarios oficiales de las potencias, de los gobiernos, uno ve los comentarios llenos de pura hipocresía. Yo sé que suena horrible, pero es la verdad. Por ejemplo, sobre Ucrania. Sobre Ucrania, en los cielos de Ucrania, estamos hablando de lo que está pasando en la actualidad. Y lo pueden investigar. Hay unos objetos que se sitúan más o menos a 12 kilómetros de altura. Tienen esta forma. Más o menos. Tienen esta forma. A ver si la hago bien derechito. Son unas naves cilíndricas, tienen 12 metros y 3 metros de diámetro. Esas naves se detectan con radares especiales, viajan a 15 kilómetros por segundo. Es una velocidad muy alta. Altura a la que se encuentra 14 kilómetros. En este momento, o sea, en este preciso instante, están sobre los cielos de Ucrania. Pueden consultarlo, es oficial, no es cuento. Y, eh, y es muy interesante cuando dicen que las naves vuelan a una altura de 14 kilómetros y la velocidad es 14 kilómetros por segundo. Es una velocidad super hipersónica. Entonces dicen que es imposible porque las naves cuando superan ciertas barreras, cuando la velocidad es hipersónica, 5 veces la velocidad del sonido, pero es que estamos hablando de 15 kilómetros por segundo, debería generar un boom sónico. El boom sónico es cuando los aviones superan la velocidad del sonido, un aparato, ¿cierto? Entonces se genera un estampido. Y entonces dicen que cómo es posible, que cómo es que flotan a 14 kilómetros de altura y prácticamente son indetectables, inclusive para la vista. Y se hacen esas preguntas públicamente, pero obviamente la hipocresía porque saben cuál es la respuesta, simplemente que no la dicen. Pero yo les voy a decir de una vez para quitar esas falsas preguntas. Que da cosita ver esas preguntas cuando dicen ¿y cómo funcionan? ¿Y qué están haciendo? ¿Y qué velocidad tienen? ¿Y por qué no se ven? Bueno, se ven con cámaras especiales. Se ven en la radiación ultravioleta y en la radiación infrarroja, pero muy especial. Se detectan esas naves. Y sí, tienen ese tamaño. ¿Qué es lo que sucede con estas naves? Son cilindros. Lo que sucede con estas naves es lo que ya habíamos visto en los videos anteriores. Ellas se rodean de una capa de plasma a muy alta presión. No es cualquier cosita. Y ese plasma nunca abandona la nave, ya sea en forma de disco o en forma de esfera. Cuando vuelan sobre la atmósfera o se desplazan a gran velocidad, el aire circundante choca contra esta barrera de plasma, que es en sí también aire. Es como aire, pero aire ionizado. Ese aire nunca abandona la nave. El boom sónico se detona cuando el aire choca directamente sobre una superficie dura, sobre una superficie plana, pero dura. Tiene que ser una superficie fuerte. Cuando supera la velocidad del sonido, el aire pega con tanta fuerza sobre la superficie que empieza a generar, no sé cómo explicarlo, unos remolinos de vacío. Son remolinos de vacío que impactan directamente
sobre la superficie metálica de cualquier objeto. ¿Sí? Se genera un rozamiento que prácticamente eleva la temperatura de ese cuerpo. Y aparte de eso, se genera un boom sónico. ¿Por qué? Porque la nave, pues estamos hablando de un avión cualquiera. Un avión, por aquí va a ser, dibujar aquí un avión rápido. A ver cómo me queda. Un avión de guerra. ¿Sí? Bueno, ahí más o menos. Entonces, cuando el avión vuela a una velocidad supersónica, aquí en esa parte el aire se comprime. La densidad del aire es muy grande y esa comprensión de aire se tiene que expandir detrás de él. Y cuando se expande muy violentamente. ¿Qué es lo que hace este colchón? Ese colchón amortigua la compresión. Es una superficie dura que comprime el aire. Pero si la superficie es otro aire de diferente densidad, la compresión no se vuelve tan fuerte y este cono no se forma. Prácticamente el plasma absorbe la vibración y la presión transónica que genera cuando se vuela a velocidades hipersónicas. Entonces no se genera el boom sónico, son silenciosas. Por un lado. Por el otro, el plasma que rodea estos aparatos genera una densidad distinta al aire que le rodea y eso genera una distorsión óptica. Eso quiere decir que no es posible ver un aparato de estos cuando está rodeado de plasma. Prácticamente se vuelve invisible porque la luz que le pega no se refleja en la misma dirección. Entonces vamos a ver es una sombra, pero no vamos a ver nada más. Entonces se detectan solamente con cámaras infrarrojas, se llaman FLIRs. Entonces, me parece muy curioso cuando dicen, sí, hay unas naves y no sabemos cómo es que funcionan. Bueno, ya saben por qué no genera boom sónico por esa burbuja de plasma que la rodea. Y ya sabemos que tampoco son visibles porque esa burbuja de plasma, al ser de diferentes densidades, se genera una difracción de la luz. Es un fenómeno que todo el mundo conoce, inclusive cuando ustedes van en una autopista, el aire se calienta al borde de la autopista y ese aire caliente tiene una densidad diferente al aire que está más arriba, que está más frío. Esas diferencias de densidades generan una difracción de la luz y por eso es que se ven los efectos fantasmas, se ven como objetos que flotan sobre la autopista o se ven como charcos, de lejos que no son charcos, ¿cierto? Se ven espejismos, también aparecen en los desiertos. Algo parecido ocurre, pero a nivel grande, cubre la nave totalmente y no se ve, solamente con aparatos especiales. Bueno, este es solamente el dato que les quería traer. Ahora sí, vamos a nuestro tema. Para poder entender, bueno, la otra pregunta es, ¿por qué se rodean de plasma? También lo expliqué en los videos anteriores. Les permite a la nave tener velocidades y aceleraciones muy altas. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la inercia desaparece. Recuerde que el plasma tiene la función de contener el campo eléctrico de alta frecuencia, que es lo que hace que todos los elementos que constituyen la nave y sus tripulantes oscilen en altas frecuencias de tal manera que prácticamente se transforma como en una onda y la inercia desaparece. Eso lo explico en los videos anteriores. Bueno, pero ese no es el tema a tratar en este momento. Vamos entonces a introducirnos en el viaje hiperluminar. ¿Cómo es que alcanzan velocidades superiores a la velocidad desde la luz? Y si realmente se puede llamar así. Entonces, lo primero que todo es que tenemos aquí un átomo. Las distancias intraatómicas, es decir, entre un núcleo, entre un protón y un electrón, son grandes. Si el núcleo, el protón, es del tamaño de una canica, de una bola de cristal pequeña, el electrón más cercano está orbitando alrededor de él a una distancia de 50 metros. El más cercano. Y tiene el tamaño de un grano de arena. Entonces, los átomos realmente están hechos de vacío. Si los átomos forman la materia está hecha de vacío. Eso es muy importante. Entonces, lo que nosotros vemos como materia es una ilusión.
Y cuando nosotros agarramos un cuerpo, tomamos un vaso, esas cosas, son interacciones electrostáticas entre los átomos que forman mi mano y los átomos que forman la materia del vaso. ¿De acuerdo? O sea que nunca hay un contacto real. Son interacciones electrostáticas. Entonces, los electrones de pantalla de un átomo, digamos que ese es el núcleo, y tenemos unos electrones, los últimos electrones se llaman electrones de pantalla, y son los que generan una repulsión eléctrica con otros átomos que también tienen unos electrones de pantalla. Esa repulsión eléctrica se llama fuerza electrostática, pero a escala macro da la sensación de toque, de agarrar algo, y forma la realidad en la que nos movemos. Todo lo que existe en este momento, toda la materia, las rocas, el hierro, el aire, se compone de átomos, pero los átomos realmente están llenos de vacío. Entonces todo es vacío, y si todo es vacío es una ilusión. O sea que los átomos de alguna manera obedecen algo parecido como a una ilusión óptica, pero no es una ilusión propiamente. Tiene un nombre propio y se llama holograma. Un holograma hecho por partículas que nosotros le llamamos átomos, que se constituyen a su vez de otras subpartículas, electrones, protones, neutrones, y esos protones se constituyen también de otras partículas más pequeñas que se llaman priones, priones con P. Este es el mundo cuántico. Y son modelos que funcionan, modelos, pero que en realidad no son así. Entonces, esos electrones que giran alrededor del átomo, aparte de que lo vemos como bolitas, tienen un giro sobre sí mismo. Y ese giro se llama spin. ¿A dónde va esto? ¿Y por qué es importante? ¿Y qué tiene que ver esto con la velocidad superlumínica? Todo. Porque eso lo cambia todo. En el modelo normal que conocemos, el átomo se constituye de un núcleo y de unos electrones que giran. Pero los científicos, y eso desde hace poquito, descubrieron que si yo impacto un electrón cualquiera con un rayo X, ojo, lo que estoy diciendo, un rayo X, láser. ¿Por qué con rayo X? Porque son los únicos rayos que tienen la longitud de onda necesaria para impactar los electrones de un átomo. O sea que no, o sea que un electrón no se puede impactar con cualquier rayo. Tienen la habilidad de hacer saltar este electrón a una órbita superior, digamos aquí. Entonces, estas órbitas se les llaman niveles de energía, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos electrones tendrían entonces el mismo nivel de energía. Ahora, imaginemos que por un procedimiento también cuántico, yo logro arrancar esos dos electrones de este átomo. Entonces, este electrón, digamos, lo voy a poner acá y lo voy a llamar electrón A, y este otro electrón lo pongo por acá y lo voy a llamar electrón B. Recuerde que yo impacté con un rayo este electrón que está aquí, y lo que hice fue introducir la energía para que saltara de nivel. Esos niveles están cuantizados. Eso ya se sabía hace muchos años en la física cuántica. O sea que yo no puedo saltar aquí la mitad o un pedacito, no, están cuantizados por números cuánticos. Entonces, ese electrón salta de este nivel inferior a este nivel superior, ¿cierto? Al saltar aquí, estos dos electrones, como pertenecen al mismo nivel de energía, tienen el mismo nivel de energía. Yo sé que suena redundante, pero eso es muy importante. Y los separo, los arranco del átomo y los separo. Y los separo a una distancia cualquiera. Una distancia de... ¿Qué pasa? Yo no sé qué tipo de spin tiene este electrón, pero lo puedo medir. Entonces, yo lo mido y descubro que el spin es positivo. Positivo cuando gira contrario a la manecilla del reloj, en ese sentido. ¿Cierto? Positivo, es así. Y cuando yo mido ese que es positivo, instantáneamente el que está aquí
tiene spin pero negativo. En el sentido de las manecillas del reloj. A este fenómeno se le llama paridad cuántica. Es la famosa paridad cuántica o entrelazamiento cuántico. Estos dos electrones están entrelazados y no importa la distancia. No importa la distancia. Lo que yo le haga a este, le pasa a este. Si yo mido que este tiene un spin hacia abajo, este va a tener un spin hacia arriba. Y la comunicación es instantánea. Albert Einstein llamó ese fenómeno efecto fantasma. Pero él lo daba de manera teórica. Él decía que podía pasar, pero que él no estaba seguro. Sin embargo, ya se probó que realmente sí existe y es real. Y por esa razón, los científicos que descubrieron esto ya en el laboratorio le dieron el premio Nobel de Física hace poquito. Entonces, eso es lo que se llama paridad cuántica. Paridad cuántica. De alguna manera los estoy introduciendo lentamente a la física cuántica, pero no voy a profundizar para no enredarlos. Entonces, tenemos una distancia que separa dos partículas, en este caso dos electrones, que tienen un spin diferente al otro y que tienen el mismo nivel de energía. También se le conoce el mismo estado cuántico. Cuando este tiene un spin hacia arriba, este tendrá un spin hacia abajo y viceversa. Yo solamente los puedo medir. Y yo puedo usar eso para tener una comunicación instantánea. Sí, si logro modificar el spin artificialmente de este electrón, automáticamente tendría como enviar un mensaje a este. En cortas palabras, yo tengo acá un electrón cualquiera que tiene un spin específico y por acá tengo un electrón cualquiera que tiene un spin específico. Este gira así, entonces este gira así. Este va hacia abajo, este va hacia arriba. Y no importa la distancia puede ser millones de años luz. Millones de años luz. Y lo que le pase a este, instantáneamente le pasa a este. Es lo que se llama paridad cuántica. Es lo que se sabe hasta hoy y es lo que los científicos públicamente no saben explicar. Es decir, ¿por qué pasa esto? ¿Qué conecta este electrón con este sin importar la distancia? Sabiendo que la señal más rápida de nuestro universo es la velocidad de la luz. Pero si lo separan millones de años luz, ¿cómo es que pasa instantáneamente? Parece que viola el principio de la relatividad general, que dice que nada, ninguna señal puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y sin embargo, aquí ocurre. ¿Y qué tiene que ver el entrelazamiento cuántico con el vuelo supralunar? La respuesta es todo. Para poder entender este fenómeno tenemos que entender muy bien qué es lo que pasa aquí. Y la clave está en esta palabrita. Distancia. Para los físicos actuales, distancia es algo que todos nosotros entendemos. Para las ciencias extraterrestres de las civilizaciones que nos visitan, esto es igual a potencial de frecuencias. Es decir, esto es una ilusión. Esto es una ilusión. Entonces, ¿cómo que es una ilusión? Si miramos el universo en términos de distancia y espacio, nos vamos a volver locos porque de ahí no vamos a salir nunca. Vamos a ver las estrellas muy lejanas, a miles de años luz o millones de años luz, y no tenemos la manera como de sortear esa distancia. Pero si miramos la distancia como un potencial de energía, en términos de frecuencia, las cosas cambian. Es ver la física desde otro punto de vista. Es ver la física fuera de la caja. Cuando pensamos diferente, las cosas cambian. Así no los extraterrestres. Entonces, ¿qué dicen ellos? Bueno, ustedes están equivocados. Es decir, nosotros, como humanos, al ver las cosas en términos de distancia. Y todavía
osamos en tomar distancias entre dos partículas que están conectadas cuánticamente con un concepto que nosotros llamamos paridad cuántica. Y si vemos que el efecto que le causamos a este le pasa a este de manera instantánea, entonces, y aparte de eso, tenemos una fórmula general de la relatividad general de Albert Einstein y una regla que dice que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, entonces hay una contradicción. Y si la matemática es correcta, no puede haber contradicción matemática, que es lo que le da soporte a la física. Ahí hay un tema muy complicado. Entonces, nada puede ir más rápido que la luz. Es decir, C, que son 300.000 kilómetros por segundo. Pero la paridad cuántica, descubierta pues probada en el laboratorio hace poco y fue objeto de premio Nobel para los físicos que la probaron, establece una conexión sin importar la distancia. Y la transmisión de información instantánea. Es que no es un microsegundo, ni tampoco una millonésima de segundo, es instantánea. Entonces, esos dos hechos ya no son postulados, son hechos. Probados en el laboratorio, entran en una confrontación. Este con este. ¿Sí? Entran en una contradicción. Ese es el dilema que en este momento trasnochan muchos físicos actuales, físicos nucleares y físicos de todo el mundo. Esas dos situaciones. Eso ya se probó en nuestra densidad llamada universo. Ojo lo que estoy diciendo. Nuestra densidad llamada universo, nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Pero, ojo, en nuestra densidad llamada universo, probamos en un laboratorio que la paridad cuántica entre dos partículas existe. Hay una conexión. Y en este caso simplemente medimos spin. El spin que se le causa a un electrón afecta el spin de su homólogo que tiene el mismo estado cuántico, sin importar la distancia. Y la transmisión de esa información es instantánea. No es que se demore un microsegundo, no. Y si es instantánea, entonces viola el principio de la relatividad general, que nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz, entonces hay una contradicción. ¿Cómo se resuelve esa contradicción? Los físicos no saben, en absoluto. No dan respuesta. En ningún laboratorio dan esa respuesta. Hay teorías. La primera es la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas dicen que todas las partículas del universo están conectadas por unas cuerdas de energía inextensibles e infinitamente largas. Lo que si yo afecto a esta, digamos que la jalo, entonces esta de acá va a sufrir el mismo efecto.
Como la cuerda es inextensible, no se puede, es inelástica, perdón, no se puede estirar. Entonces simplemente esta va a sufrir el mismo jalón, el mismo efecto. Es la teoría de cuerdas, sí, una teoría muy bonita, explica todo. Sin embargo, pues se puede ir un poquito más allá. ¿De qué se trata? La cuestión es que el electrón, este es el electrón, como partícula, no existe, es un mito. Nadie en el mundo ha visto un electrón. Se ha detectado su rastro en unas cámaras especiales que se llaman cámaras de niebla, que es hidrógeno congelado, en donde las partículas del electrón dejan unos rastros, como así. Y al electrón se le atribuye una masa. Tiene una masa, tiene un diámetro inclusive y un spin, ¿cierto? Gira sobre sí mismo. Pero nadie ha visto un electrón porque no tenemos instrumentos para ver a esta escala, la escala cuántica. Sin embargo, en los experimentos que se hace con esta partícula, nos damos cuenta de dos detalles. Primero, se comporta como partícula. O sea, impacta y tiene masa, tiene momento lineal, ¿sí? Que es momento lineal, que es igual a masa por la velocidad. Pero también se comporta como onda. Y tiene todas las propiedades de una onda. Extraño, ¿no? Que tenga un comportamiento dual. Que se comporte como partícula y como onda. Y como onda, pues tiene todos los efectos de una onda. Difracción, reflexión, reflexión. ¿Sí? Se comporta como una onda. Es interesante. Como partícula, lleva energía. Y se le puede calcular el momento lineal cuando impacta con otra. Masa por velocidad. Los rayos X, por ejemplo. Los rayos X son electrones de muy alta energía. Las ondas tienen propiedades muy especiales, ¿cierto? Transportan energía, pero no masa. Y la partícula transporta energía y masa. Transporta las dos cosas. Entonces, al final, ¿qué es? Los físicos dicen, no, son ambas cosas. La respuesta es no, no son ambas cosas. La respuesta correcta es una onda muy especial. Y para poder entender este fenómeno, tenemos que pensar en una onda como tal. Una onda, voy a trazar aquí una barrera. Y voy a poner aquí otra barrera. Y en esa barrera voy a instalar una cuerda. Una cuerda entre estas dos barreras. Una cuerda tensa. Y esa cuerda la voy a hacer oscilar. Y cuando la cuerda oscila, se genera una onda. Y esa onda, como solamente ocurre entre esas dos barreras, se llama onda estacionaria. Y vuelve la pregunta, ¿y qué tiene que ver eso con el viaje supralunar? La respuesta es la misma, todo. Porque es que eso no se puede explicar así de palabras nomás. Hay que tener una pequeña base y lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, onda estacionaria. La onda tiene unos elementos muy especiales que se llaman nodos. ¿De acuerdo? Nodos. Y tiene una propiedad que se llama amplitud. Esta se llama longitud de onda. Longitud de onda.
y se conoce como lambda. Bueno, entre cresta y cresta. O entre valle y valle. Y la altura de la onda, esa altura, se le conoce como amplitud. Aunque la amplitud se mide realmente de la línea de equilibrio hasta la parte más alta, es esta. Amplitud. Para que no nos confundamos. ¿Listo? Ya hemos desglosado una onda. Esa es una onda estacionaria. ¿Qué transporta la amplitud? ¿Qué significa energía? ¿Y la longitud de qué me habla? De la frecuencia. ¿Vamos bien? Entonces tenemos una onda estacionaria y la onda se mueve en ese sentido. Pero aquí ocurren unos punticos muy especiales que no se mueven. Se llaman nodos. Bueno, vamos a coger esa onda y la encerramos sobre sí misma. Y si yo encierro esa onda sobre sí misma, voy a tener un fenómeno muy especial. Con sus respectivos nodos. Listo. Ahora ya estamos entendiendo un poquito la cuestión. La onda realmente es una distorsión del espacio-tiempo. Ojo, distorsión, que tiene una frecuencia única para la partícula que nosotros llamamos electrón, pero también la hay para la partícula que nosotros llamamos protón. Y también la hay para las partículas que llamamos priones, que son los que conforman los protones, ¿de acuerdo? Y también la hay para los neutrones. Entonces, estas ondas estacionarias cerradas sobre sí mismas que forman bucles van a formar lo que nosotros llamamos el electrón. Es una distorsión del espacio-tiempo, es una distorsión de energía y de frecuencias. Y van a formar lo que nosotros conocemos realidad. O sea que el universo realmente se compone de ondas. Y la onda simplemente es una distorsión del espacio-tiempo. Maravilloso entender eso. Es algo maravilloso, algo fantástico. O sea que los átomos, en su naturaleza íntima, están hechos de ondas. O sea que la materia no existe. La materia simplemente es un fenómeno ondulatorio. Y si usted se pone a investigar más en la física cuántica, todo apunta a que es en esa dirección en la que tenemos que investigar nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que conocemos se compone de ondas. Entonces, esto tiene una frecuencia única que le da vida a este electrón. O sea que un electrón no es una bola de billar como normalmente pensamos. No es una bola de billar, ni tampoco una partícula sólida. Es una distorsión del espacio que tiene su propia frecuencia. Y lo mismo pasa con el protón. Y tiene fenómenos especiales que vamos a ver más adelante que se llama potencial. Potencial de energía. Y ese potencial tiene que ver con la frecuencia. Eso quiere decir que si los electrones adquieren un estado de energía, un estado cuántico, de alguna manera están asociados a una frecuencia especial. Porque es que no solamente eso como, o sea, estas frecuencias internas me van a formar electrones, sino que todo el sistema va a oscilar en una frecuencia diferente a su naturaleza. Y eso se llama estado cuántico. Digamos que el electrón, un ejemplo burdo pues para hacerme entender, el electrón se forma con una onda pequeña que se forma a 5 megahercios. Pero todo el sistema puede oscilar, digamos, a 4 megahercios. O sea que todo el sistema tiene un nivel de energía de 4 megahercios y que el electrón como tal tiene una frecuencia de 5 megahercios. Si dos electrones tienen 4 megahercios, decimos que ambos electrones tienen el mismo estado cuántico, el mismo estado de nivel de energía. Porque puedo tener por acá un electrón diferente, ¿sí?
que tenga, digamos, un nivel de 2 megahercios. Este se llama nivel. Ese es mi nivel. Un nivel de energía. Pero su naturaleza me dice que son 5 megahercios. Es decir, es un electrón, pero con ese nivel. Ese es un electrón con este nivel. Para entender eso. Para poder entender la realidad de las cosas. Entonces, estos dos electrones no tienen el mismo nivel de energía. Pero, ¿qué pasaría si yo en vez de 2 pongo 4? Pongo 4. Entonces, van a estar de alguna manera conectados los dos con el mismo nivel de energía. Ese mismo nivel de energía, ese nivel, en realidad es el potencial. Es el potencial de frecuencias. Y eso es lo que los físicos no saben. Es lo que los físicos desconocen la naturaleza y no responden, o si saben, no cuentan. Este nivel de energía, que es igual a potencial de frecuencias, es literalmente lo que une estos dos electrones. Y el concepto de distancia en este momento, como yo lo plasmo en este tablero, aparece como una distancia, pero en realidad el concepto de distancia no existe, es un potencial. Es un potencial. ¿Listo? Es interesante este fenómeno, pero es muy importante entender que las distancias en el espacio, todo se reduce a un potencial de energía. O sea, nosotros vivimos en una ilusión. Y aplicamos distancia para todo porque nos funciona en nuestra vida. Entendemos velocidades, entendemos distancias, entendemos de masa, ¿cierto? Pero es para la física normal. Pero para físicas más avanzadas, el término de distancia es un potencial de energía. ¿Listo? Entonces, por el momento, en este video, para no hacerlo más largo, para la introducción al vuelo superluminar, solamente hemos aprendido lo siguiente. Para terminar, ¿qué hemos aprendido? Porque no puedo dar la información así de un solo golpe porque es imposible, ¿cierto? La voy a dar paso a paso para no hacer el video muy largo. Y en el próximo video vamos a avanzar más hasta llegar por fin a entender cómo funciona esa maravillosa tecnología de aparecer en un punto A y desaparecer en un punto A y aparecer en otro, de manera instantánea. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que distancia, por acá, aprendimos que distancia simplemente es potencial de energía, pero no cualquier energía, energía de frecuencias. ¿Qué más aprendimos? Que una partícula atómica, es una distorsión del espacio. Del espacio-tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Más adelante vamos a ver qué tiene que ver el tiempo ahí. Porque no es como uno se lo imagina. Se distorsiona el espacio y ya no. El tiempo también se va a involucrar. Distorsión del espacio-tiempo que tiene su propia frecuencia. Y esa frecuencia es única. Su propia frecuencia. Y esa frecuencia es única. Tiene un número. Es un número entero. Tiene un valor entero. ¿Listo? Eso fue lo que aprendimos hoy. Distancia, potencial de energía, de frecuencias. Y una partícula atómica simplemente es una distorsión del espacio-tiempo que tiene su propia frecuencia. Y esa frecuencia es única. Entonces, lo otro es que las partículas se componen de ondas estacionarias. Se componen de ondas estacionarias.
Bueno, mis queridos amigos, saludos a las personas que vienen desde Estados Unidos, saludos a las personas de México, un abrazo para ellos y saludos a todas las personas que me ven desde todas partes del mundo sobre estos temas, del tema extraterrestre, de la tecnología extraterrestre. Aquí yo no vine a hablar de amor y de paz y esas cosas distintas, no. Es de la ingeniería que gobiernan estas naves. Es una ingeniería muy diseminada por toda nuestra galaxia, la comparten muchas culturas extraterrestres y muchas de ellas nos visitan. Entonces nos muestran partecitas de cómo operan estas naves. Entonces es importante que la humanidad pues al menos tenga al menos una base de cómo funciona, que eso no es magia, ¿listo? Entonces hasta aquí llega el video de hoy. No puedo ir más allá para no extender mucho el video y vamos a seguir avanzando en el tema porque entender esto es muy importante para entender el vuelo supraluminar. Ya avanzamos bastante en física cuántica, en el concepto de distancia desde el punto de vista de la física cuántica y la naturaleza de la materia desde el punto de vista ondulatorio. ¿Listo? Hasta la próxima, hasta un nuevo videoprograma. Muchas gracias.